Puede que nadie lo sepa, que desde fuera tu vida parezca perfectamente ordenada, bajo control, Ujú. pero por dentro hay una sensación constante de urgencia, de Ujú. necesidad, una voz que te repite, tengo que hacerlo, aunque luego me sienta infinitamente peor. Buah, es que es una descripción increíblemente gráfica de ese conflicto interno, ¿no? La fachada de normalidad y por otro lado el caos que se vive en silencio. Es un punto de partida muy potente para el análisis que tenemos hoy entre manos. Totalmente, porque hoy vamos a sumergirnos en un material que aborda precisamente esto, pero lo hace desde un ángulo que, la verdad, se aleja del juicio fácil. Ajá. No vamos a hablar de vicio, ni de falta de moral. Vamos a hablar de neurobiología, de trauma y de supervivencia. De hecho, todo el análisis pivota sobre una idea central que para mí lo cambia todo. Ujú. La frase es, no estás rota, tu sistema nervioso está intentando sobrevivir. Mm. Y esa frase ya es una declaración de intenciones. Nos saca inmediatamente del campo de la opinión, del juicio moral, y nos mete de lleno en el de la ciencia y, yo diría, hasta la compasión. Claro, Sugiere que lo que vamos a explorar no es un defecto de carácter, sino un mecanismo de adaptación, aunque sea uno, bueno, disfuncional. exacto. Así que ese va a ser el hilo. Analizaremos por qué la terminología ha cambiado, qué ocurre exactamente dentro del cerebro para que se cree este bucle, cuál es la pieza, a menudo invisible, que conecta todo esto con el pasado y lo más importante, qué caminos se proponen para salir de ahí. Un recorrido que me parece fundamental, sobre todo para arrojar luz sobre un tema tan complejo y tan estigmatizado, especialmente cuando hablamos de la experiencia femenina. Pues empecemos por ahí, por el lenguaje, que nunca es inocente. Durante décadas, el término que ha dominado la conversación ha sido adicción al sexo. Sí, el de siempre. Un término muy potente, muy mediático, ¿verdad? Pero que al parecer se ha quedado obsoleto. Así es. Y el cambio no es para nada trivial. El término clínico actual, el que se utiliza en los manuales de diagnóstico, es trastorno de comportamiento sexual compulsivo, o CSBD por sus siglas en inglés. CSBD. Y el gran punto de inflexión que se subraya en el análisis es que en 2019 la Organización Mundial de la Salud lo incluyó oficialmente en su clasificación internacional de enfermedades, la CIE-11. Espera, que eso es un paso de gigante. O sea, que deja de ser un concepto abstracto de la cultura pop o la opinión de un terapeuta Exacto, para convertirse en una condición médica reconocida globalmente. exactamente. No es solo un cambio de nombre, es un cambio de estatus. Al estar en la CIE-11 se establecen criterios diagnósticos claros, y esto obliga al sistema sanitario a reconocerlo, facilita que las aseguradoras cubran los tratamientos, y sobre todo, Sí. le da a la persona que lo sufre un lenguaje legítimo para describir su experiencia. Valida su sufrimiento como un problema de salud, no como una vergüenza que hay que ocultar. Claro. Y dentro de esa nueva definición clínica, el texto hace una distinción que me parece importantísima y que a menudo se ignora. No se manifiesta igual en hombres que en mujeres. Es que esa es una diferencia crucial para entender el fondo del asunto. En los hombres, el comportamiento compulsivo a menudo se asocia, pues, a un consumo problemático de pornografía o a la masturbación compulsiva. Conductas más solitarias, ¿no? Por lo general, sí. En las mujeres, sin embargo, el patrón que se describe es distinto. ¿En qué sentido? Pues se habla más de una búsqueda incesante de vínculos, ya sean sexuales o románticos, muchas veces a través de aplicaciones o cibersexo interactivo. Ah, vale. O de encadenar relaciones muy intensas, a veces caóticas, que empiezan y terminan de forma abrupta, repitiendo siempre un mismo patrón. La clave aquí, y es la idea central de esta parte del análisis, es el objetivo de la conducta. Y esto es lo que choca, no es el placer. No es el placer. Y si no es el placer, ¿qué se busca con esa desesperación? ¿Una forma de autocastigo, quizá? Ahí has dado en el clavo con la idea de que es algo más profundo. No es autocastigo, es automedicación. El objetivo es la regulación emocional. Automedicación. La conducta sexual se convierte en una herramienta para calmar una ansiedad que es insoportable, para llenar un sentimiento de vacío o para aplacar una soledad devastadora. No se busca el orgasmo, se busca el alivio, un respiro, ¿sabes? Vale, esa idea de automedicación es la clave. Y nos lleva directamente al cerebro.
¿Qué pasa ahí dentro para que una experiencia que debería ser placentera se convierta en un analgésico de urgencia? Pues mira, el análisis nos guía hacia el sistema de recompensa y su neurotransmisor estrella, la dopamina. La famosa dopamina. Pero lo primero que hace el texto es desmontar un mito. La dopamina no es la molécula del placer. Ah, ¿no? Eso es lo que siempre hemos oído. Pues no. Es la molécula de la motivación, de la anticipación. Es la que nos susurra al oído, eso te aliviará. Vea por ello, lo necesitas. Genera el impulso, el deseo, el querer. Y en este trastorno, ese sistema de motivación se avería, por así decirlo. Se desregula por completo. Se produce un fenómeno que en neurociencia se describe como wanting sin liking. Wanting sin liking. Querer sin gustar. Exacto. Querer algo sin que ya te guste o te satisfaga. El cerebro aprende a desear con una intensidad arrolladora una conducta, pero una vez que la realizas, el placer o la satisfacción genuina ya no aparecen. Jo, es fascinante y terrible a la vez. Es como si el sistema de motivación hubiera sido secuestrado y trabajara en contra de tu propio bienestar. Totalmente. Te empuja a buscar algo que sabe que ya no te va a hacer sentir bien. Es que es exactamente esa la trampa. Se crea un bucle perverso. El querer intenso te lleva a la acción, pero después, en lugar de la calma o el placer, lo que llega es una oleada de culpa, de vergüenza, de vacío. Y esas emociones, que son tan dolorosas, generan una nueva necesidad de alivio, lo que reactiva el deseo y, bueno, reinicia el ciclo. El propio remedio se convierte en la causa de la siguiente dosis. Y este circuito no se activa en el vacío, no. En la experiencia femenina que se describe, el detonante no es simplemente un estímulo sexual, como ver una imagen. Es algo más. Mucho más profundo. El circuito de la dopamina se dispara ante la promesa de satisfacer necesidades emocionales primarias, la promesa de validación, la de sentirse deseada, la de ser vista. Ya. Es la anticipación de que, por un breve momento, el dolor interno se va a callar. Por eso se usa una metáfora tan potente como que el sexo se convierte en anestesia. Una anestesia de efecto muy corto y con unos efectos secundarios devastadores. Efectivamente. Pero que para un cerebro que vive en un estado de alarma constante, en el corto plazo parece la única solución viable. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Si es una anestesia, ¿de qué herida, de qué dolor tan profundo se está intentando escapar? Porque no parece algo superficial. Exacto. Hasta ahora hemos hablado del qué y del cómo, pero me da la sensación de que nos falta la pieza más importante, el por qué. Y aquí es donde el análisis introduce lo que considera el hallazgo más sólido y revelador de la última década. Sí, presenta la pieza que permite que todo lo anterior encaje, y se trata de la correlación altísima, casi omnipresente en los estudios clínicos con mujeres que presentan CSBD con una historia de trauma previo. Y no se habla de trauma en un sentido vago, se especifican ciertos tipos, ¿verdad? Se detallan con mucha claridad. Los más frecuentes son el abuso sexual en la infancia, el abandono emocional por parte de los cuidadores, o haber crecido en entornos familiares con vínculos inseguros, caóticos. O directamente violentos. Claro. Lo que se explica es que, ante esas experiencias, el sistema nervioso de un niño o de un adolescente aprende estrategias de supervivencia. Y una de esas estrategias es precisamente usar el cuerpo o la sexualidad para desconectar. Efectivamente. El cuerpo aprende que el contacto sexual o la intensidad de una nueva relación pueden ser una forma increíblemente rápida y eficaz de apagar el ruido mental, de desconectar del dolor. Y aquí se introduce otro concepto fundamental. No se trata tanto de deseo como de disociación. Expliquemos bien esto. Disociar es, en esencia, como una especie de cortocircuito mental, ¿no? Una desconexión de la mente con el cuerpo, con el presente. Sí, es el mecanismo de escape definitivo del cerebro. Cuando la realidad es demasiado dolorosa para soportarla, la mente se va a otro sitio. Durante el acto sexual compulsivo, la persona no está realmente presente. La mente se apaga. Y con ella se silencian los pensamientos intrusivos, los recuerdos dolorosos, la ansiedad constante. Para un sistema nervioso que vive en un estado de hiperalerta crónico por el trauma, ese breve apagón es un alivio inmenso. Y el cerebro, que es una máquina de aprender patrones, saca una conclusión muy simple y muy peligrosa. Esto funciona.
Esto funciona para dejar de sufrir. Y como funciona, lo archiva como una estrategia prioritaria. El problema es que es una solución con una obsolescencia programada muy corta. Cada vez se necesita más para conseguir el mismo efecto anestésico. Lo que lleva a una escalada. A una escalada en la frecuencia o en el riesgo de los comportamientos, aumentando la sensación de pérdida de control. Es que esto lo cambia todo. De verdad, ya no estamos hablando de alguien que busca placer de forma irresponsable, sino de un sistema nervioso herido que utiliza la única herramienta que aprendió para sobrevivir a un dolor que era intolerable. Cambia por completo la perspectiva. Pasamos del juicio a la comprensión del mecanismo de supervivencia. Vale, ¿entendido el mecanismo? Hemos pintado un panorama bastante complejo, un cerebro en bucle, el peso del trauma, pero el análisis también se detiene en las consecuencias tangibles, las del día a día, que no son menores. En absoluto. Son muy serias. Se enumeran riesgos físicos evidentes como una mayor exposición a infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. Claro, derivado de conductas de riesgo. Sí, pero el impacto va mucho más allá. Se menciona también una mayor vulnerabilidad a la violencia. Sí, y es un punto crítico. Se señala que las mujeres con este trastorno tienen un riesgo significativamente mayor de acabar en relaciones abusivas o de sufrir violencia sexual. ¿Y por qué? Pues, en parte porque la propia compulsión puede llevar a ignorar señales de peligro, y en parte porque los perpetradores a menudo se aprovechan de esa vulnerabilidad. Y si nos vamos a la salud mental, la conexión con la depresión severa y la ideación suicida es directa y muy preocupante. Y más allá del daño físico o psiquiátrico, hay otra capa de sufrimiento, una más silenciosa pero igual de destructiva, que se describe como una carga brutal de vergüenza. Es que la vergüenza es el pegamento que mantiene todo el ciclo unido, y se explica muy bien por qué esta carga suele ser más pesada para las mujeres. Por el doble rasero, supongo. Por el persistente doble rasero social. Un hombre con una alta actividad sexual puede ser visto como un conquistador, mientras que una mujer en la misma situación es juzgada y etiquetada negativamente con muchísima más facilidad. La cultura sigue castigando el deseo femenino cuando es visible y activo. Exacto. Y esto crea un sufrimiento doble. No es solo el dolor por lo que haces y sus consecuencias, es el dolor por quien crees que eres por hacerlo. Hay una frase en el análisis que es demoledora. ¿Cuál? Dice, no solo duele lo que pasa, duele quien crees que eres por lo que pasa. La vergüenza se internaliza hasta formar parte de la identidad, y eso construye un muro altísimo que impide pedir ayuda. Y supongo que esa misma carga de vergüenza es lo que hace que mucha gente piense que esto es una cuestión de fuerza de voluntad, de simplemente decidir parar y ya está. Y ese es uno de los errores más crueles y comunes. Es como decirle a alguien con una pierna rota que corra más rápido. El texto es muy enfático en esto. La evidencia científica muestra que los enfoques eficaces no tienen nada que ver con la fuerza de voluntad. Sino con un tratamiento integral. Con un tratamiento integral que aborde el problema desde varias perspectivas. La verdad es que después de escuchar todo esto, la compulsión, el dolor, la vergüenza, la sensación que queda es de bastante desesperanza. Pero el análisis no se queda ahí, ¿verdad? Plantea un camino de salida. Afortunadamente sí. Y lo hace basándose en las terapias que han demostrado ser más efectivas. La primera y más importante es la terapia informada en trauma. No se puede tratar el síntoma sin ir a la raíz. Claro. Y se menciona específicamente el MDR. ¿Y cómo funciona a grandes rasgos, sin entrar en un manual de terapia? Es como si ayudara al cerebro a rearchivar un recuerdo doloroso para que deje de ser un botón de pánico activo. Es una analogía excelente. El EMDR ayuda al cerebro a procesar esos recuerdos traumáticos que se quedaron como congelados y que se reactivan constantemente en el presente. Al procesarlos, no se borran, pero pierden su carga emocional abrumadora. Ya. Dejan de ser una herida abierta para convertirse en una cicatriz. Se trata de sanar la herida original, no de seguir poniendo tiritas sobre el comportamiento compulsivo. Además de la terapia para la raíz, también se habla de apoyos a nivel farmacológico. Sí, como un complemento. Y siempre, por supuesto, bajo supervisión profesional. Se mencionan dos tipos de fármacos. Por un lado, la naltrexona, que actúa sobre el sistema de recompensa y puede ayudar a reducir la intensidad de la urgencia, del craving. Y por otro, antidepresivos o ansiolíticos que son cruciales cuando hay, como suele ocurrir, una depresión o un trastorno de ansiedad de base que actúa como combustible para el ciclo compulsivo. Y hay un tercer pilar que me ha parecido fundamental, los grupos de apoyo, pero con un matiz muy específico. Sí,
Grupos de apoyo específicos para mujeres. Se subraya la importancia vital de crear espacios seguros. Y se añaden dos condiciones: que sean espacios sin juicio y, muy importante, sin una mirada masculina dominante. Eso es clave. Es clave para poder desmontar esa vergüenza de la que hablábamos. Poder compartir la experiencia con otras mujeres que han pasado por lo mismo sin sentirse juzgada es una de las herramientas de sanación más potentes que existen. Al final, si lo entiendo bien, el objetivo de todo este proceso no es convertir a la persona en alguien asexual o apagar su deseo para siempre. En absoluto. Y ese es el punto culminante del tratamiento. El deseo sexual es una parte sana y natural del ser humano. El objetivo es mucho más profundo y respetuoso. ¿Cuál es? Se trata de enseñarle al sistema nervioso otras formas de regularse, de darle nuevas herramientas, más sanas, para calmarse y gestionar el dolor emocional, para que no tenga que recurrir a la única que aprendió en un momento de desesperación. Es devolverle al sexo su lugar. Eso es, devolverle su lugar como fuente de placer y conexión en lugar de ser una vía de escape. Entonces, si tuviéramos que destilar una única idea de todo este análisis, un cambio de perspectiva que lo resuma todo, ¿cuál sería? Sería abandonar por completo la idea del fallo moral. El comportamiento sexual compulsivo en mujeres, en la inmensa mayoría de los casos, no es un problema de un exceso de líbido, ni de falta de carácter. Y la frase que se propone es potentísima. Un sistema nervioso herido intentando sobrevivir con las herramientas que aprendió demasiado pronto. Esa definición lo cambia todo. Te obliga a mirar la situación no desde el juicio, sino desde la compasión y la necesidad de reparación. Elimina la culpa como motor y la sustituye por la búsqueda de la curación. Exacto. Y con esa idea tan transformadora, el análisis concluye con una reflexión que me parece perfecta para dejar en el aire. Se dice que entender esto no justifica el daño que el comportamiento pueda causar, ni a una misma ni a otros. Claro, no es una excusa. Pero sí que es la única puerta de entrada a la reparación. Es el requisito indispensable para empezar a sanar. Y a partir de ahí, la pregunta que queda flotando es: ¿cómo cambia la conversación, tanto a nivel personal como social, si empezamos a ver este comportamiento no como un vicio que hay que erradicar, sino como una herida que busca desesperadamente sanar?